queremos agradecer la presencia primero del dueño de casa, Alejandro Romero, para dejar y saludar especialmente a Edith Argüelles. ¿Está bien pronunciado, Edith, no? Sí, claro, claro que sí, Andrés, Edith. Ella nos acompaña desde México. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Elia o Edith? Edith. Edith, perfecto. Bueno, Edith es docente, doctora de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí y está realizando un trabajo hace algún tiempo ya junto con el profesor Alejandro Romero, que nos acompaña, del PIAT de Rancagua. Eh, una de estas actividades, de este encuentro y este trabajo conjunto tiene que ver con este conversatorio de violencia. Te agradecemos la presencia, es un tema muy interesante, muy sensible también en toda Latinoamérica y especialmente para nosotros, por los momentos que hemos vivido, la crisis social del 18 de octubre. Pero también me contaban que estábamos conversando antes del inicio de esta transmisión, que existe la posibilidad y está planificado que en el mes de noviembre tú nos acompañes, ¿cierto? Presencialmente acá. Claro que Eh, sí. Sí, sí, de hecho, si no fuera por esta situación inesperada para todos del COVID, pues ya hubiéramos estado por allá en el mes de mayo, por lo que si las circunstancias nos lo permiten, por ahí estaremos en el mes de noviembre y si no, bueno, seguramente más adelante se podría agendar la visita. Perfecto. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Tú estás en Rengo, sexta región? ¿Estás en Rancagua? Sí, en este momento estoy en Rancagua, Ya, pero acá de perfecto. la sexta región. Ya. Edith, ¿tienes la suerte de conocer la sexta región o no? No, no, todavía no. Perfecto. Bueno, nos convoca el tema de la violencia. Yo quería presentarte, antes tú me corriges si tengo los datos que son adecuados. Lo que estoy leyendo acá, eh, Edith, Elia Edith Argüelles Barrientos, licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Políticas Públicas y doctora en Ciencias Sociales, ¿sí? Con Así es. especialidad, ¿cierto?, en Ciencia Política. Eres investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Estás adscrita a la licenciatura en Criminología e integrante del cuerpo académico de Criminología en Ciencias Forenses. Trabajas en las líneas de investigación, instituciones políticas, análisis organizacional, políticas públicas, delincuencia y seguridad pública. Y eres miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, ¿sí? Claro que sí, sí, así es, Andrés. Muchas gracias por la presentación y bueno, agradecer al PIAT por esta oportunidad de estar aquí charlando con ustedes. Este encuentro y la visita que tenemos planeado realizar a la Universidad de la República en próximos meses, pues se deriva ya de un trabajo que hemos estado realizando cerca de 3 años con el maestro Romero Miranda y con el cuerpo académico de Criminología y Ciencias Forenses. El maestro Romero ya estuvo en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Derecho, haciendo redes, hemos estado trabajando en publicaciones en conjunto y bueno, la verdad es que para nuestros estudiantes ha sido muy grato este intercambio pues, de conocimiento y al mismo tiempo intercambio cultural que hemos tenido con el doctor Romero. Edith, cuéntame un poco. Bueno, vamos a hablar de la violencia social y su relación con la política. Eh, ¿Qué es lo que entendemos por violencia social? ¿Ya? Y cómo esta violencia influye dentro de lo que es la política pública y también de las organizaciones e instituciones del Estado. Así es. Bueno, yo creo que para, como bien lo comentas, Andrés, para nuestras sociedades en América Latina, este tema de la violencia social, pues lamentablemente es un tópico de todos los días. Y es un tópico que pareciera va en aumento y nos afecta de distintas formas, pero ¿cómo podemos concebir la violencia social o entenderla? Pues la podemos entender como todo ese conjunto de acciones, de conductas que puede generar desde una persona, un grupo de personas o una comunidad hacia terceros, nuevamente hacia una persona, hacia grupos o inclusive a toda una sociedad. ¿Y cómo se presenta esta violencia? Pues la violencia puede ser física, la violencia puede ser psicológica,
pero también encontramos algunas otras formas que se integran dentro de este concepto de violencia social que no se ven tanto y que ahí están presentes, como lo son la violencia de tipo estructural y la violencia de tipo cultural. Y para esto retomo el ejemplo del triángulo de Johan Galtung. Él nos habla, bueno, si visualizamos un triángulo, en la parte, en el pico más alto se encontraría toda esa violencia visible, la violencia directa, todo lo que se ve en el caso de conflictos, pues podría ser conflictos bélicos, una riña, un homicidio, la madre que violenta al hijo, el niño que violenta al compañero en la escuela, el marido que violenta a la esposa. Esa es la violencia directa, la violencia visible. Pero detrás de esta violencia se esconden estas otras formas de violencia que tenemos muy arraigadas, que también son de carácter pues indirecto, inconsciente, y del cual pues forma parte toda la sociedad. Tenemos la violencia cultural, que pues la hemos de alguna manera normalizado, y un ejemplo de la violencia cultural la encontramos, por ejemplo, en el contenido de los medios de comunicación. En América Latina, en México, para compartirles el caso, pero esto es una situación que prevalece en nuestras sociedades. Los contenidos violentos pues son parte básicamente de todo el consumo cultural, de la música, de las películas, de las series televisivas. Bueno, muchísimas veces en el punto de vista ideológico que permea en una sociedad, siguen estando permanentes estas formas de violencia cultural. En el caso, por ejemplo, de la música, decir que muchos tipos de género todavía en sus letras violentan, ¿sí? A la mujer, tienen contenidos sexistas y son finalmente los hits del momento que andan en los rankings, y que la gente los consume y los apropia, ¿sí? Siendo realmente inconsciente de lo que significa. El caso, por ejemplo, de las películas, de las series televisivas, en nuestras culturas, pues la criminalidad organizada, y aquí el caso particular que todos conocemos, que vivimos ahora en México, la lucha del crimen organizado en nuestro país, pues se ha normalizado, incluso esta imagen del narcotraficante se ha idealizado por algunos adolescentes y por algunos jóvenes. ¿Y qué es lo que nos muestran los medios de comunicación? Nos muestran series en donde pues básicamente el héroe es el narcotraficante, es decir, volvemos normal esta forma de violencia. Esto se comienza también desde la infancia, todos estos juguetes bélicos que desde muy pequeñitos, los niños 3, 4 años, ya están jugando con armas de juguete, con los videojuegos. Bueno, es una cantidad impresionante de violencia a la que estamos diariamente expuestos. ¿Qué no decir también, por ejemplo, el contenido de los noticieros? Y por otro lado tenemos la violencia estructural, esta violencia que también se ejerce desde el Estado, y es la violencia en la cual pues se niega la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población. Y en América Latina, nuestros países se ubican como el lugar o la región del mundo en donde más existen las desigualdades de tipo social. Entonces, esta violencia estructural de la cual somos parte, de la cual se nos niega a ciertos grupos de la sociedad el acceso a ciertos servicios, o el acceso o la igualdad de oportunidades también, pues también está presente y se vive diariamente. Entonces es un concepto complejo, ¿sí? Que, bueno, recientemente hablamos del incremento de la violencia, yo diría más bien de un incremento en las nuevas formas de violencia que surgen de este contexto globalizado en el cual nos encontramos. En el caso de América Latina, pues la trata de personas,
el tráfico de personas con fines de explotación sexual, con fines de trabajo forzado, con fines de venta de órganos. Es un tema muy fuerte del cual pues nos encontramos, en nuestros países se encuentran en los primeros lugares y del cual pareciera que es un tópico escondido muchísimas veces para las acciones de los estados. Y otro de los temas, el caso, por ejemplo, del feminicidio, también es un tema, ¿sí? Que va en aumento. Justamente hace unos momentos estaba revisando las cifras de feminicidio en América Latina. Brasil y seguido México se encuentran como los dos países donde más se presentan este tipo de fenómenos. Entonces, son realidades complejas, ¿sí? Nuevas formas de violencia que se están presentando, pero que en realidad si miramos hacia atrás, la violencia siempre ha estado presente en la historia del ser humano. De hecho, justamente la conformación del Estado moderno surge para tratar de vivir en una sociedad más armónica, en una sociedad en donde se respeten las leyes, se respeten las reglas y que no caigamos en un estado, en un estado de naturaleza como el cual llamaba Thomas Hobbes al hombre, en donde el hombre se convierte en un lobo para el propio hombre. Siglos posteriores, y nos centramos en la actualidad, pareciera que esta idea sigue estando vigente, es decir, lamentablemente nuestras sociedades, en el caso de México, es ya no tenemos la tranquilidad de salir a la calle como en años atrás, ¿sí? La violencia se ha expandido, salimos a la calle, pero no sabemos si vamos a regresar, salimos a la calle y guardamos nuestras pertenencias en los lugares escondidos de nuestros hogares, porque no sabemos si cuando regresemos vamos a tener la sorpresa de que alguien ya entró a nuestra vivienda. Pero es un tema bastante complejo, Andrés, porque no es un tema que se pueda atacar o reducir de una sola manera. Vienen aspectos desde psicológicos, económicos, como ya lo comentamos en este triángulo de la violencia de Galtung, pues hasta culturales y estructurales. Lo que sí es que la violencia comienza desde estas imágenes que los niños adquieren en sus casas, en los medios de comunicación, en su contexto diario, en la escuela, ¿sí? Me parece que ahí es un punto bien importante que no hemos atacado y que no han atacado también las acciones de prevención que se ejercen desde las autoridades, desde las cuestiones gubernamentales, el centrarnos desde la base, que es la familia. Un niño que observa violencia en su casa, que lo normaliza, va a ir y promover esa violencia en la escuela. Un niño que estuvo viendo peleas en sus padres, ¿sí? Muy seguramente cuando esté pues ya creando su propia familia, va a reproducirla. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo socializó esta manera de convivir, esta manera de comunicarse dentro de su mismo espacio, pues, su familia de origen o primordial, Andrés. Es un tema bien complejo. Edith, te quería interrumpir al respecto y Sí, hacer sí, una sí. puntualización. A nosotros desde esta parte del mundo, lo que ocurre en México con la violencia, con la desaparición de periodistas, con los efectos que tiene la migración desde Centroamérica, la sensación de que hay partes del territorio que se encuentran abandonadas por el Estado. ¿Hasta qué punto esa imagen es un estereotipo y si de ser cierta, cómo influyen las instituciones políticas de tu país, de México? Mira, Andrés, hace algunos años, quizá llegó hasta por allá esta discusión, esto fue como en el 2012 y 2013, se hablaba de que si México era un estado fallido, ¿sí? ¿Por qué?
porque justamente se ha convertido el país, o a partir de esta guerra entre cárteles que comienza el presidente Felipe Calderón Hinojosa en el año 2006, cuando toma posesión en la presidencia, pasamos a un momento en donde, si bien existían ciertos grupos de la criminalidad organizada, quizá eran cerca de 10, 9 cárteles importantes operando en todo el país. Al momento de atacarlos y tratar de desmantelarlos, ¿qué sucede? Pues se presenta un efecto cucaracha, en el cual al final de ese mismo sexenio ya las autoridades contaban cerca de 300 nuevas células de criminalidad organizada. En este sentido, bueno, la violencia se empezó a incrementar, sí, exponencialmente, y bueno, lamentablemente es una imagen que llega hasta allá, pero es una imagen que sí, efectivamente, vivimos, y vivimos a rachas, como dicen por acá en México, es decir, a temporadas, y también en territorios, en donde en estos, pues ya más de 12 años de lucha contra la criminalidad organizada por parte del Estado mexicano, pues se presentan momentos de crisis importantes en ciertos territorios o en ciertos estados muy específicos. Lo que sucedió también con este fenómeno de la lucha contra el crimen organizado, pues fue que la violencia de estas organizaciones criminales se expandió. Es decir, si bien anteriormente operaban, se encontraban en el país, incluso era bien conocido de que se tenían pactos con las autoridades, solamente se dedicaban hasta ciertos giros, y era bien conocido que no se metían con la sociedad. Eh, Empieza esta guerra, que por muchos en un determinado momento fue criticada por analistas, por académicos, por miembros de otros grupos y fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque fue algo, como bien lo llamaba el presidente en ese momento, algo frontal, ¿sí? Se atacó de manera directa, y los resultados pues fueron muy lamentables. A partir de ese momento, lo que sucede es que se incrementan las células, los grupos organizados, pero también se incrementan los giros. Y justamente esto que acabo de nombrar de la trata de personas es uno de los temas, de los giros que se empezó a tomar. Empezamos a ver en México cosas que jamás habíamos visto. Eh, Justamente también, bueno, que ya no solamente eran la lucha entre los mismos grupos criminales por ciertos territorios, sino que ya también era contra la sociedad, ¿sí? Y bueno, empezamos a ver muchas imágenes, pues realmente muy lamentables, muy terribles, como esto de los cuerpos colgados en los puentes, las fosas clandestinas, con cuerpos, los ajustes de cuentas que llegaban a un grado de violencia pues bastante altos, y me parece nunca antes vistos en nuestro país. Entonces, retomando esta discusión de la que hablábamos, de que si podríamos hablar en ese momento o todavía ahora de un Estado fallido, ¿sí? Me parece que un Estado fallido es cuando ya ninguna institución funciona, ¿sí? En ese sentido, descartaríamos en el caso de México, ¿sí? Una concepción como esta, de la cual estuvo mucho en discusión por esos años, sobre todo cuando terminaba Calderón y comenzaba el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué ha sucedido en todos estos años, Andrés? Y es una constante que, bueno, tendríamos que analizar y ver qué es lo que está pasando en el resto de los países de América Latina, que en el caso de México la política influye mucho en las políticas públicas, y particularmente en el caso de la seguridad, esto ha sido muy evidente. Hemos pasado en los últimos 14 años
del espectro ideológico en el gobierno de la derecha a la izquierda. O sea, en estos 14 años han estado presidentes de diferentes corrientes ideológicas. Han estado 3 partidos diferentes gobernando. ¿Y cuál ha sido la constante en los 3 partidos? Que cuando llega uno, desecha el trabajo que hizo el anterior y genera nuevas, pues nuevas estrategias, pero que quizá en realidad no sean tan favorables. ¿En qué se han centrado los políticos cuando ingresan? En cambiar la estructura de lo que es la Policía Nacional aquí en México. Cuando empieza el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, él cambia la organización policial. Anteriormente eran las fuerzas federales, ¿sí? Posteriormente cambia de nombre a lo que es la Policía Federal, ¿sí? Cuando entra el nuevo presidente en el 2012, Enrique Peña Nieto, cambia a un grupo élite específico que era la Gendarmería, y ahora con el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente cambia la estructura a la Guardia Nacional. ¿Qué sucede, Andrés? Que estamos perdiendo mucho tiempo, ¿sí?, en reestructuras organizacionales en nuestras propias instituciones de seguridad pública. Y todo esto tiene un tinte de orden político, ¿sí? Cada presidente llega y quiere imponer su sello. Y esto, en el caso de México, se replica en los gobiernos de los estados, que es lo equivalente a las provincias, me parece allá en Chile, y también en los gobiernos locales. Entonces, ¿qué sucede? Que no tenemos una visión de largo alcance y por lo tanto, en el caso de México, pues si nos vamos a las estadísticas, la realidad es que derivado de la lucha contra la criminalidad organizada y el incremento de la violencia, cada vez o cada semestre empezamos a contar cifras récords de homicidios violentos en nuestro país. Entonces, es una situación que justamente se tiene que atacar también desde la política, pero también ahí me parece que es momento de que la sociedad también se involucre. Tenemos que pasar de un modelo en el cual se deja como único encargado y responsable de la seguridad al Estado, para la sociedad empezarnos a involucrar también en nuestras propias acciones de prevención. Algo que no ha abonado mucho en esto es el desquebrajamiento del tejido social. En nuestras sociedades, y sobre todo en los últimos años, y esto confluye también con el modelo neoliberal en México, pues cada vez es menos la comunicación que tenemos con el vecino, cada vez son menos las redes de apoyo que tenemos con el prójimo, y esto obviamente no abona a que logremos hacer círculos de nuestra propia comunidad y que podamos pasar a esto que llamamos seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana sería entonces un estadio en el cual todos como comunidad nos protegemos, todos como comunidad nos apoyamos y estamos de alguna manera pendiente de esa, pues de no ser víctima de esta violencia social. Edith, ¿me escuchas ahí o no? Sí, te escucho. Sí. Bueno, estamos con Alejandro también, con Alejandro Romero, nuestro director de sociólogo, magíster de Castilla-La Mancha. Nos convoca el tema de la violencia. Hemos hablado de la violencia criminal, ¿cierto? De la realidad, de lo que está ocurriendo hoy día, o que lo que viene ocurriendo ya hace algún tiempo en México. Pero nosotros hemos ido entrando también en visualizar la violencia, no solamente ligada al tema criminal, sino ligada también a la relación que existe entre las demandas sociales y hechos de violencia, donde aparece la policía con mucha fuerza, y el otro tema que está emergiendo con mucha fuerza y que lleva muchos años, pero que se está asociando hoy a la violencia,
tiene que ver con las reivindicaciones de los pueblos originarios, especialmente en la zona de la Araucanía. Eh, ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Cuál crees tú, partiendo de esta idea general, cuál crees tú que es el origen de la violencia social? Si podemos hablar de ella y cómo se relaciona, te hago la misma pregunta que cómo se relaciona con las instituciones políticas y también con la normalización que nosotros le damos a ciertos hechos que, tal como hablaba Edith, parecieran ya más que una crónica policial, parte de la vida diaria de muchas comunidades. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y agradezco también a Edith que haya podido participar en este conversatorio. Tomando un poco de lo que decía nuestra invitada, hay que tener en consideración de que la violencia, así como es visible, la que principalmente uno siente día a día es justamente esta violencia que podríamos denominar y que bien Edith planteó bajo el concepto de violencia estructural. Cuando decimos esto quiere decir que la historia de la humanidad en alguna medida surge a partir de los conflictos bélicos y por lo tanto es justamente aquel que triunfa el que logra imponer justamente su voluntad a través de lo que se conoce como el derecho leonino, ¿no? El derecho leonino es imponer básicamente la ley del que gana y por lo tanto aquel que pierde se ve subyugado justamente a todo lo que tiene que ver con las disposiciones del triunfador. Bajo esta lógica, el Estado chileno, siguiendo más o menos la dinámica que nos planteaba Hobbes, que también planteó Edith, bajo esta idea base de poder eliminar la ley natural y con ello evitar que los sujetos se depredaran unos a otros, ya sea por temas de alimentación o por temas de no poder arreglar los dispareceres mediante acciones racionales. En un momento, cuando Hobbes plantea esta figura del leviatán, ¿no? Que sería como la creación del Estado, mediante el cual los sujetos logran o delegan la capacidad de daño y la capacidad de imponer normativas, lo hacen con la finalidad justamente de poder de generar una organización racional respecto a cómo debiese estructurarse la sociedad. Por lo tanto, cuando Hobbes plantea esta lógica de la creación de los estados modernos, justamente lo hace bajo el apéndice de poder entender de que en adelante solamente va a haber un sujeto, digamos, un solo ente, el cual va a poder disponer de la fuerza para poder articular las relaciones, y ese ente es el Estado. Por lo tanto, a partir de esa instancia, es decir, el momento en que se genera el Estado moderno, surge un elemento principal que es la validación de un tipo determinado de violencia. Cuando decimos esto, entonces, lo que apuntamos es que la violencia siempre ha estado en la conformación de la humanidad, pero a partir de la constitución del Estado moderno, la violencia se segmenta en dos categorías, ¿no? Una categoría que va a ser prosocial, que es la que puede realizar el Estado hacia sus súbditos, y una categoría antisocial que va a ser aquella que se va a disponer de manera horizontal entre los propios súbditos o entre los súbditos versus el Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia, uno de los primeros elementos a tener en consideración es que esta existe de manera desigual y se entiende también de manera desigual según quien la utilice. Cuando la utiliza el Estado, por lo tanto, cuando hablamos de una violencia vertical descendente, ¿no? Esta violencia actúa bajo la justicia y actúa, por lo tanto, bajo el resguardo de la ley, ¿no? Porque según Hobbes es el Estado el que tiene el derecho a poder sancionar justamente para mantener el orden. Pero sin embargo también hay otros tipos de violencia, como es la violencia horizontal, la que se da por lo tanto entre sujetos que conviven en un mismo espacio, entre un vecino y otro, la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que justamente es sancionada por el Estado por plantearse como una figura antisocial, porque la violencia no deviene de este leviatán, sino que deviene justamente de los sujetos que mediante la adscripción al contrato social deben renunciar a la violencia como forma de organización social. Y queda una tercera forma de violencia, que quizá es la que el Estado más teme, que es la violencia vertical ascendente. Es decir, cuando son los propios sujetos organizados, en este caso los propios súbditos, los que ponen en tela de juicio el accionar del Estado y por lo tanto tratan de devolverle esa violencia que éste ejerce de manera desregulada, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde nace este concepto del terrorismo, ¿no? Por lo tanto, con esto que quiero decir que la violencia siempre ha estado en la conformación de las sociedades y de las comunidades. De hecho, Gabriel Salazar lo plantea de manera muy particular, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando nos recuerda que justamente la conformación del Estado que pudiésemos llamar inicial o el Estado moderno en Chile
surge justamente con una figura quizá del segundo o tercer más grande dictador que tuvimos en nuestra historia, que fue Diego Portales, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Diego Portales después de la batalla del Ircay de 1830 en adelante, con los gobiernos autoritarios? Se empieza a establecer una forma particular de conformación del Estado, donde justamente se empieza a desplazar a toda la masa no pensante, según este sujeto, con la finalidad de que este Estado, por lo tanto, fuera organizado solamente por sujetos que tenían capacidades, entendiéndose capacidades económicas, ¿no? Y por lo tanto la oligarquía se va haciendo parte del gobierno y por lo tanto va estructurando una sociedad y obviamente que va imponiendo sus pareceres mediante la fuerza. En ningún momento fue un acto de convencimiento, en ningún acto fue un acto de debate de ideas, sino que fue un acto lisa y llanamente bárbaro, la cual incluso recordemos que Diego Portales llega a plantear en sus famosas cartas que Chile lo que merecía era justamente un gobierno fuerte debido a que la gran holgazanería, la gran cantidad de vagos y la gran cantidad de alcohólicos que había en nuestro país hacía imposible otra forma de organización. Entonces, cuando hablamos de violencia, tenemos que decir de que esta siempre ha estado en la conformación de las sociedades. En el caso chileno, esta ha estado desde sus orígenes y se ha planteado como una forma en la cual ha hecho su fruto de la violencia a partir del Estado hacia los ciudadanos, como una forma de poder recordar un modelo que en un principio fue bastante oligárquico y que posteriormente se abre a lo que va a ser el sistema económico neoliberal. Para poder entender esto, también es importante señalar entonces de que cómo se va gestando esta idea de que el Estado puede utilizar la fuerza y los súbditos tienen que obviamente contener todo el descontento que generan hacia la estructura. Esto parte justamente a partir, o podríamos señalarlo como una lógica que se puede articular a partir de dos conceptos que trabaja Ortega y Gasset, ¿no? Ortega y Gasset, dentro de su filosofía, que nos enseña que siempre las sociedades se han estructurado a partir de dos grandes bloques, ¿no? Y esto lo dice en su libro clásico, como en La rebelión de las masas. ¿Qué nos dice Ortega y Gasset? Que por mucho tiempo nos dijeron que la masa, es decir, el sujeto que no forma parte de la oligarquía, no se puede autogobernar y que por lo tanto necesita de otros sujetos que lo guíen y que por lo tanto lo formen como un sujeto digno de ser productivo. Por lo tanto, para Ortega y Gasset, las sociedades modernas se estructuran a partir de dos grandes bloques, ¿no? Por un lado tenemos lo que va a ser las minorías selectas, entendiendo por minorías selectas todo aquel grupo de sujetos que desarrollan acciones intelectuales en la sociedad y que por lo tanto se sienten llamados a poder dirigir al resto de los sujetos. Y el hombre masa, que sería aquel sujeto que en alguna medida no se puede autogobernar y que se asume que necesita la minoría selecta para poder vivir. En la medida que las sociedades se van organizando en esta lógica de que hay unos pocos que pueden tener el poder y que pueden tener la utilización del poder para sus fines, versus una gran mayoría que no se pueden autogobernar y que por lo tanto todas las acciones que realicen van a ser irracionales o van a ser netamente llevadas por las ambiciones particulares, es que entonces la violencia, en nuestro Chile principalmente a partir después de la dictadura, se empieza a posicionar como una herramienta para poder ir no tan solo conteniendo a las masas, sino que también planteándose como el principal elemento articulador y solucionador de problemáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien en un principio el Estado utiliza la violencia como una forma de poder generar un orden que aleje a los sujetos de esta ley natural que nos planteaba Hobbes, en las sociedades postmodernas, es decir, cuando ya se trasciende la idea de poder evitar que los sujetos se dañen unos a otros y se logra una articulación un poco más racional, el Estado utiliza esta violencia que le es propia justamente para el adoctrinamiento en algún caso, adoctrinamiento ideológico, y también para hacer que los sujetos puedan cumplir cierta normativa, sobre todo cuando esta normativa no va a la par con la altura de los tiempos y por lo tanto queda rezagada en cuanto al sentir de los sujetos. Y esto es lo que podría explicar en alguna medida lo que está a la base del estallido social en Chile, ¿no? La gran parte de la normativa, la gran parte de cómo se estaba consiguiendo una sociedad que quedó desfasada, ¿no? Se presentaba anacrónica respecto a las nuevas visiones, a las nuevas representaciones que tenían, sobre todo las nuevas generaciones, de cómo se tenían que hacer las cosas. Por lo tanto, aquí, más que un desacato a la normativa, y por lo tanto, más que criminalizar los movimientos sociales, aquí lo que hay son nuevas formas de entender los procesos,
y que por lo tanto necesitan una actualización. Es decir, aquí más que reprimir a la gente de por qué no se adapta la normativa, la pregunta fundamental es cómo podemos adaptar la normativa a los nuevos tiempos. Entonces, a partir de esta idea es que va surgiendo el hecho de que el Estado va utilizando la violencia como una forma, ya sea de adoctrinar, pero también de hacer cumplir aquella normativa que le es necesaria para seguir funcionando. El problema comienza cuando el Estado empieza a proteger un tipo determinado de normativa y empieza a hacer vista gorda de otra, como por ejemplo cuando hace cumplir de manera irrestricta todo lo que tenga que ver con la normativa represiva de los ciudadanos, pero sin embargo se presenta muy liberal respecto a otras normativas, como pueden ser aquellas relacionadas con la venta, con la adquisición de bienes y todo lo que tenga que ver con la regulación del mercado. ¿Para qué hablar en este caso de lo que sería el cobro relacionado con la educación y con la salud? Entonces, acá cuando se habla de la violencia social que acaece en Chile y que se viene generando a partir de las movilizaciones de los Pincunos en el año 2006, obedece no a una insurrección por parte de los ciudadanos respecto a este Estado, cuya finalidad, desde un punto de vista más bien anarquista, no es derribar, sino que justamente más bien reconceptualizar. Por lo tanto, las nuevas generaciones están apuntando más que a un Estado moderno, como decíamos, están apuntando a lo que se podría entender como un Estado postmoderno. ¿Y cuáles son los estados postmodernos? Es aquel Estado que no impone sus pareceres mediante la fuerza, sino que lo impone mediante un acto racional y mediante la concientización de sus congéneros, las personas que habitan en el interior, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el Estado moderno se caracterizó por el tema de la represión y se caracterizó también por la imposición de la normativa mediante la fuerza, pero los Estados postmodernos apuestan justamente a trabajar con ciudadanos y por lo tanto se genera una simbiosis distinta a cómo se trabajaba con los sujetos o cómo se relacionaba el Estado con los sujetos de principios de siglo. Bueno, y esto nos lleva finalmente a esta lógica de que lo que hoy se presenta como una crisis de legitimidad en algunos casos relacionados con la política, también se puede entender como una crisis de una forma de entender una determinada racionalidad. Y cuando hablamos de esta racionalidad estamos diciendo que la forma en la cual el Estado se interactúa con los sujetos colapsó. Es decir, ese Estado portaliano, ese Estado fuerte, ese Estado que se asumía eminentemente reflexivo, hoy está puesto en tela de crisis porque justamente lo que requiere la posmodernidad requieren estados que sean más dúctiles. Y cuando decimos dúctiles, quiere decir que a momentos un estado tiene que ser racional, pero a momentos también se necesita un estado emotivo, ¿no? Un estado que tenga fibra y que logre empatizar en este caso con los sujetos, y que por lo tanto acepte a partir de esta capacidad de ductibilidad que si bien es cierto, el Estado es omnipotente y con su brazo llega a todos los rincones del país, también tiene que asumir que bajo su alero hay distintas formas de vivir realidades y que por lo tanto no todas las políticas van a calzar como el Estado pretende, que no todas las realidades son tan cuadradas como el Estado pretende y que por lo tanto muchas políticas públicas no van a encajar como el Estado añora y que justamente es esto lo que va a determinar todos los conflictos que se dan con los sujetos. Por lo tanto, aquí lo que se está dando en este caso con la violencia social no es un hecho que se tiene que plantar o plantearte solo desde la perspectiva de lo antisocial, sino que más bien hay que plantearlo como una lógica de poder reconceptualizar ciertos elementos, como por ejemplo la adscripción al contrato social. Cuando Rousseau nos planteaba esta lógica de que los seres humanos cuando nacemos adquirimos este contrato social que en el fondo es aceptar la normativa en la medida que vamos creciendo, Rousseau nunca planteó que esta aceptación era irrestricta, ¿no? Rousseau también nos plantea con la lógica de que los sujetos podemos ir racionalizando o podemos ir pensando cómo vamos adaptando este contrato social, porque de lo contrario estaríamos viviendo bajo la misma forma de mirar el mundo de principios del siglo XVI, ¿no? Es decir, si hoy día los seres humanos podemos seguir viviendo juntos y existe en la sociedad moderna, es porque justamente el concepto de contrato social se va articulando y se va regenerando en la medida que va pasando el tiempo. Y es justamente eso lo que hoy día nos topamos con Chile. Estamos viviendo un proceso en el cual las nuevas generaciones están reconceptualizando este contrato social que firmaron entre los propios sujetos, pero también con el Estado. Y por lo tanto lo que están pidiendo es una reconfiguración en la forma en la cual son tratados por el Estado y sobre todo por los organismos que reprimen a través de él
y por lo tanto apelan justamente a un trato que los estados no están muy acostumbrados, que es el trato maduro y democrático. Porque los estados, la mayor parte de los estados fuertes o los estados consolidados, han tenido un periodo donde la mayor parte de su problemática la han solucionado mediante dos grandes fórmulas. Una, la patologización de las conductas de los sujetos, y otra, la criminalización de las conductas, ¿no? Es decir, todos aquellos sujetos que no están de acuerdo con la normativa o que en alguna medida presentan resquemores o no adhieren a la normativa, en este caso una figura más bien durkheimiana, ¿no? La única forma de poder entenderlos, la única forma de poder abordar sus necesidades son bien a través de la patología, es decir, estos tipos algo tienen, no son iguales a los demás y por lo tanto hay que tratarlos como enfermos, o bien estos sujetos pertenecen a una subcultura dentro de la sociedad que por lo demás siempre se plantea minoritaria y por lo tanto se están parando desde los márgenes. Es decir, nunca se ha aceptado que existe una violencia prosocial que está latente y que es parte de los sujetos y que aflora incluso en instancias donde muchas veces no está muy bien racionalizada, como por ejemplo, y que bien lo planteaba, pues lo conversábamos la otra vez con Edith, en el caso de las madrizas en México o las detenciones ciudadanas en Chile, ¿no? ¿Qué observa uno en estos eventos? Lo que observa es cómo los sujetos, es decir, el ciudadano que nunca ha sido violento, pero que en alguna medida ha sido sujeto de un asalto, o la persona que nunca ha agredido a otro, participa y ensalza que justamente el sujeto que lo pillan robando sea agredido por parte de otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de la violencia o el germen de la violencia social se encuentra en estado incubado en todos los sujetos que vivimos en el ambiente social y que debido a las condiciones del ambiente, este puede surgir como una respuesta, sobre todo cuando lo que el Estado o el rol del Estado que se espera que se cumpla y la respuesta que este brinde no sean acordes justamente a la altura de los tiempos. Alejandro y Edith, en el fondo, al escucharlo, me surge la inquietud de cómo queda entonces, tomando las palabras de Alejandro, en esta relación entre el Estado y este nuevo contrato, los procesos tradicionales de socialización que la sociedad ha tenido, como la educación, por ejemplo, a la participación política, en tanto van perdiendo significados o se van reconfigurando. Eh, y van, por lo tanto, mucho más adelante de lo que la institucionalidad pudiera responder. No sé cómo ves eso, Edith, en México, cómo se está dando. Alejandro, te lo pregunto en nuestro país, porque a esto agrego además lo que Hartman decía respecto a la liquidez, ¿cierto?, de esta sociedad, a saber imágenes, a esta adopción de ciertos modos globales también, muchas veces con apropiaciones particulares, pero con ideas colectivas. Estoy hablando de las chaquetas amarillas, por ejemplo, los chalecos amarillos franceses, versus los chalecos amarillos chilenos, por ejemplo, o las marchas que se están dando hoy día en España respecto ¿cómo se llama?, al uso o no de las mascarillas y la rebelión que hay en las sociedades respecto a los confinamientos obligados a las que están llamando los estados producto de la pandemia. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo se analiza la violencia dentro de este contexto? Edith, partes tú, después yo finalizo. Ok, bueno, a mí me parece muy interesante este tópico que mencionas en materia de la pandemia. De hecho, justamente el tema de la restricción de derechos con fines de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, pues prácticamente en todas partes del mundo ha implicado la declaración de diferentes mecanismos constitucionales en cada uno de los estados. Desde México, por ejemplo, fue llamada emergencia sanitaria, en España el estado de alarma, y bueno, de diferentes maneras, pero son aquellos recursos que constitucionalmente tendría un estado para en un determinado momento realizar acciones en este sentido, en este caso para la cuestión del virus. ¿Qué hemos visto? Y por ejemplo, en el caso muy particular de México, ¿a qué se le tiene miedo? En el caso de México no hemos realizado un confinamiento tan estricto
como ha sucedido en otros países. En el mismo Chile hemos platicado con el maestro Romero cómo es la situación, por ejemplo, en Colombia, por ciertos espacios sí realizar un confinamiento muy estricto, el no tener el permiso de poder salir de casa, el tener solamente la posibilidad de salir con, si se van a hacer ciertas actividades como ir al supermercado a abastecerse de víveres. En el caso de México no ha sido así, se ha dejado mucho, pues, la sensibilización hacia las personas en el sentido de que, bueno, pues podemos salir, podemos hacer todas nuestras actividades, pero siempre y cuando tomar de manera individual las medidas precautorias. Esto para ciertos grupos de la sociedad ha sido, pues no ha sido tan efectivo. ¿Por qué? Porque hemos visto que en aquellos espacios, en aquellos países donde se han realizado confinamientos más estrictos y donde pues se han restringido más los derechos, como lo es pues simplemente el libre tránsito, se ha podido controlar muchísimo más el virus. Sin embargo, en el caso de México habría que ver hasta dónde el llevarnos a una cuarentena estricta pues pudiera ser en un determinado momento hasta más, más perjudicial. Porque en México, pues más de un 60% de la población vive al día en el comercio informal. Si una persona no sale a vender sus productos, por ejemplo, a la vía pública, es un día que la persona no tendrá alimento para sí y para su familia. En este sentido, se vuelve bastante complejo y de aquí que los organismos en materia de derechos humanos han estado muy, muy pendientes en el caso de México y también con el miedo de que si se llegase a incorporar una cuarentena estricta, ¿qué es lo que pudiera pasar? Se temen violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en el caso de México venimos de un contexto autoritario en donde las fuerzas del Estado, los cuerpos policiales no están muy bien parados ante la sociedad. Venimos de un contexto en los años 60, el movimiento del 68 en México, con el 2 de octubre no se olvida, la matanza de Tlatelolco, un periodo posterior también de guerra sucia por parte del Estado, en donde se presentaron pues muchísimos desaparecidos y hasta al día de hoy quedan esas desapariciones pendientes. Entonces, ¿a qué se le tiene miedo? ¿Sí? Pues que justamente en un estado como el nuestro, en el que se está realizando una transición, digámoslo así, todavía democrática, en donde si bien hemos pasado del autoritarismo en un modelo de partido único, a un modelo en el cual, como bien lo hemos visto incluso a nivel federal, están diferentes partidos políticos ya en el poder y en las próximas elecciones no sabemos, no tenemos la certeza de qué partido llegará, esto en los gobiernos locales, por ejemplo, o en los gobiernos estatales, ¿sí? Todavía se tiene arraigada esa imagen de autoritarismo, esa necesidad de que las fuerzas policiales tienen que garantizar el estricto apego a los derechos humanos. Y en el 2011 se realizó una reforma constitucional en materia de derechos humanos muy, muy importante en nuestro país, en donde prácticamente pues ha dado pie a muchísimos logros, a muchísimas conquistas de grupos, en un momento de grupos de interés que en un determinado momento tuvieron que volverse grupos de presión y como bien comenta Alejandro, en un determinado momento la violencia en el contexto político y para el alcance de lo que serían los derechos, de reducir esas brechas y de alcanzar de satisfacer esas necesidades que también nos marca el Estado desde lo que serían la violencia
estructural, es decir, que se nos niega, ¿sí? Podríamos ver otra visión de lo que es la violencia social. Esa violencia cuando se conforman, se unen los ciudadanos para justamente garantizar sus derechos. A mí me parece que estos ejemplos que hemos estado viendo, primero los vimos en Alemania, me parece, ahora en España, me parece que también comenzaron algunos en los principios de los confinamientos en Brasil, en donde el mismo presidente Bolsonaro estuvo participando en una manifestación en contra de las mismas estrategias generales contra la pandemia. Pues me parecen legítimas en un determinado momento si lo vemos en este sentido de que los grupos de la sociedad también tienen que velar por sus intereses. Lamentablemente se vuelven muy peligrosas en estos contextos, ¿sí? Porque justamente las manifestaciones, como las veníamos conociendo anterior a lo que es esta nueva normalidad que estamos viviendo con la pandemia, pues se vuelven muy peligrosas. Vemos manifestaciones en donde, pues, no se están usando cubrebocas, no se están usando, no se está guardando la sana distancia, y en esos espacios es donde se pudiera también, pues, incrementar o presentarse un brote de contagio. Entonces, por un lado está la cuestión de la detención de la propagación del virus. Si bien justamente el Estado tiene este monopolio de la violencia legítima, que lamentablemente ha utilizado a veces de manera errónea, ¿sí? Para favorecer solamente un modelo autoritario. Digo, todo en nuestros países, algún momento de nuestra historia lo hemos tenido. También ese uso de la violencia se pudiera de alguna manera, bueno, no permitir, sino justificar en el entendido de que es mayor el beneficio para la sociedad. Y bueno, y corrijo un poco en el sentido de que, bueno, uso de la violencia, me refiero a este control, ¿sí? O en un determinado momento estas acciones quizá de restricción de derechos que se están haciendo con la finalidad de reducir los contagios. Es decir, ¿qué están logrando con esto? Que no se colapsen los sistemas de salud. Lamentablemente los desastres económicos que estamos teniendo, y bueno, no solamente en nuestros países de América Latina, sino prácticamente en todo el mundo, van a ser irreversibles digamos, en el corto tiempo. Es algo que pues tendremos que ir trabajando en muchos años. Se habla que, no sé, en el caso de México estaba viendo algunas predicciones en el sentido de que no volveremos, o nuestra economía no volverá a estar como antes de la pandemia, sino hasta quizá el 2030. Entonces, de esa magnitud es el grado de afectación que se está teniendo en la cuestión económica. Y pues me parece que también los gobiernos están en un estira y afloja. Esto es algo que no se tenía previsto, algo que vimos todos en el mes de enero, desde finales de diciembre, que sucedía en China. Fuimos espectadores todos de esta cuarentena estricta en la ciudad de Wuhan, y que no imaginábamos que unos meses posteriores, unas cuantas semanas, que fue más o menos en mediados de marzo, cuando prácticamente ya todos los países estaban declarando cuarentenas o acciones de prevención que implicaban pues justamente estas cuestiones del distanciamiento y la restricción de derechos, así como también pues las restricciones de la operación de muchos rubros en materia económica, lo cual pues bueno, también está trayendo una serie de problemas infinitos. Y de ahí, digamos, la
la necesidad de estos grupos que están en contra, manifestándose de esas políticas de las cuales pues todos nos estamos de alguna manera afectando. Esa sería un poco esta reflexión, Andrés. Gracias, Edith. Alejandro. Sí, como para complementar lo que decía David, hay que tener en consideración que la violencia, entonces, a partir de lo que hemos estado reflexionando, no se puede entender ni como un germen de desarticulación social, ni como un germen de lo que Sigmund Bauman denominó en algún momento como un proceso descivilizatorio, ¿no? Porque muchas veces se tiende a plantear que la violencia es como un acto que da cuenta justamente de que la sociedad estaría en crisis, o que la sociedad en alguna medida estaría casi al punto de caer en un abismo sin retorno, cuando en realidad la violencia ha estado parte y ha sido constitutiva de la sociedad moderna desde su origen. Por lo tanto, esta lógica de patologizar la violencia no es más que un acto instrumental por parte del Estado a fin de poder entender que aquel que participa de la violencia, sobre todo de la violencia hacia el Estado, cae y por lo tanto es justo sujeto de ser castigado. Por eso, en base a lo que veíamos delante, cuando el Estado se atribuye y los ciudadanos delegan la capacidad de castigo y la capacidad de sanción, lo hacen con el entendido de que el Estado funciona bajo una lógica de racionalización que se acorta a los tiempos mediante los cuales los sujetos viven, ¿no? Por lo tanto, esta capacidad de delegación se sustenta justamente en el sano juicio de poder aplicar la violencia cuando ésta corresponda y no mediante el arbitrio de un Estado que lo puede manejar a su antojo. Es justamente esto un elemento de lo que hace caer o logra levantar las movilizaciones en Chile. Es decir, un Estado que se asumía altamente racional, altamente funcional en el tema económico, altamente funcional en las políticas públicas, de la noche a la mañana se desregulariza por temas netamente que unos pudiesen denominar casi emocionales, ¿no? ¿Y por qué emocionales? Porque todas las fallas que se detectaron no obedecían más que a descuidos, bueno, por lo menos eso es lo que plantea la defensa de los sujetos que están en tela de juicio, ¿no? Falta de supervisión, en alguna medida malentendidos, y esto se podía graficar desde los desfalcos que hay en carabineros, pasando por la Fuerza Armada y todo el dinero que ha salido a la palestra mediante fraude y cosas por el estilo, ¿no? Olvido de cuello blanco. Por lo tanto, lo que hay aquí es una forma de renegar justamente frente a una violencia que en un principio fue netamente fáctica, netamente de piel, y que con el tiempo se fue transformando en una violencia simbólica, donde el Estado logró imponer una serie de imágenes y serie de discursos a los funcionarios, y que por mucho tiempo, más que tenerlos en estado de barbecho, los sujetos se transformaron o se planteó un proceso que podríamos denominar como de estupidización, ¿no? Los sujetos se fueron volviendo estúpidos en la medida que solamente se fueron contestando con las visiones que le imponía el Estado, hasta que surgen nuevas generaciones que justamente no vienen con el miedo a la violencia heredado por parte de nosotros como elemento central de la dictadura, y que por lo tanto la reconceptualizan, ¿no? De hecho, cuando uno ve y analiza el discurso de los jóvenes que participan en las protestas, lo que están haciendo ahí, para ellos, si bien es cierto, es uso de la fuerza, no es un uso de la violencia, sino que más bien son nuevos códigos que responden justamente a los códigos que bajan desde el Estado. Por lo tanto, cuando hablamos, y como para ir cerrando, cuando hablamos del tema de la violencia, aquí lo que está haciendo agua es justamente este Estado que plantea que los sujetos o que los ciudadanos son irreflexivos, que necesitan seguir teniendo estas minorías selectas o este grupo de políticos casi profesionalizados que deben velar y deben pensar por el resto de las poblaciones, que por lo tanto son ellos los que se sienten con el derecho y la capacidad para poder diseñar las políticas públicas. Y por lo tanto acá lo que se está negando es esa capacidad que nos hablaba Antonio Gramsci de que todos somos intelectuales en alguna medida, y que todos los ciudadanos, aunque no ejerzamos esa función, tenemos la capacidad intelectual para poder aportar a la construcción de un país. Es justamente eso lo que está en tela de juicio hoy día, ¿no? Y cuando antiguamente hablaba de este concepto de estupidización, era justamente que por mucho tiempo nos dijeron que la subjetividad de cada uno era irrelevante para poder construir un país, porque todo se construía a través de las ciencias formales, se construía a través de la academia, se construía a través de los oficios profesionalizantes. Pero las nuevas generaciones entendieron que la diversidad de un país justamente pasa por recoger todas las visiones que son incluso opuestas o contrapuestas a todo esto que pudiésemos denominar como elementos fácticos. Y ahí es donde entra justamente lo que tú planteabas, Andrés, de poder
reentender o poder retomar todos aquellos discursos y todas aquellas visiones que por mucho tiempo fueron soterradas, o como diría Michel Foucault, se plantearon como saberes sometidos, ¿no? En este caso, todo lo que es la cosmovisión mapuche, todo lo que son también las diferentes formas de vivir la sexualidad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver incluso con las diferentes formas de concebir partidos políticos por fuera de lo que era el carácter binario. Entonces, hoy por hoy lo que están puesto ante el juicio no es la violencia en sí, sino que es más bien la utilización de la violencia por una parte de la sociedad, o por una parte, en este caso, del Estado, y que hoy por hoy los sujetos reclaman como un justo, por decirlo así, como un justo pago, frente al hecho de la ineficiencia justamente de aquella delegación que se transmitió en un primer momento. Bueno, para ir cerrando, agradecerles primero. Tengo una pregunta en el chat que no puedo dejar de... Hay algunas intervenciones también de algunos docentes en relación a la necesidad de discutir respecto al derecho que tienen las sociedades de insurreccionarse en relación justamente a este Estado eh, que responde desde la violencia. Y una pregunta para Edith que hace relación a si la estructura federal, la estructura de política administrativa de México, le resta eficiencia en relación a, a su política criminal respecto al narcotráfico. Que es un tema que, te lo pregunto además porque es un tema que en Chile también ha sonado a partir del fenómeno de la discusión acerca de qué Estado queremos, la nueva constitución, de las autonomías locales y la distribución administrativa que aquí se llama regionalización. Ok. Aquí en México sucede algo pues interesante en el sentido de que el gobierno federal, los gobiernos en los estados y los gobiernos locales, pues muchísimas veces trabajan de manera pues descoordinada, ¿sí? Esto, por ejemplo, se observa mucho y es otro tipo de violencia también política que se ejerce dentro de las esferas del poder. Es decir, si los gobernantes de estos tres niveles de gobierno son del mismo partido, trabajan de la mano. Pero si son de diferentes partidos, tenemos un estira y afloja y una pugna de dimes y diretes en torno a si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Y lamentablemente este tipo de política o esta violencia que se ejerce dentro de estas esferas políticas, dentro de los mismos actores, no beneficia nada a lo que son resolver esos problemas más sentidos. En el caso de la inseguridad, ¿sí? Pues queda muy claro esto en el terreno federal, como lo comentaba hace un momento, el tratar de colocar el sello distintivo del gobernante realizando ciertas estrategias, ciertos programas de política y dejando atrás aquellos que ya tenían pues 6 años, si hablamos por ejemplo del gobierno federal, caminando. Es decir, que en México hace falta ponerse de acuerdo las fuerzas políticas. Esto es algo que si bien en México hemos avanzado mucho, como lo mencionaba, en la cuestión democrática, porque hay alternancia política en los diferentes niveles, esto habla de que la sociedad ejerce también voto de castigo con aquellos gobernantes que no lo hicieron, que no lo hicieron tan bien, ¿sí? Pero también nos habla de que todavía estas fuerzas que ocupan el poder y que están en un espacio y otro, no tienen la capacidad, y esto me parece que también es un tanto un reflejo de la misma sociedad, de comunicación, de ponerse de acuerdo, de trabajar en equipo, para que de esta manera, de manera coordinada, se esté atacando lo que es un problema fundamental como la delincuencia, la inseguridad. En México ahora mismo pues se le ha apostado mucho a las policías nacionales, en el caso de los gobiernos federales, pero se ha dejado un poco de lado las policías estatales y las policías locales. Tenemos municipios, por ejemplo, en donde solamente hay un policía para todo el pueblo, ¿sí? Tenemos también el caso de México en donde estas policías locales o estatales no tienen gasolina para sus patrullas,
tienen muchísimas veces que adquirir sus propios instrumentos de trabajo, lo que son armamentos, incluso hasta uniformes, ¿sí? Entonces, la acción para poder atacar la cuestión del narcotráfico, bueno, sí, efectivamente se tiene que trabajar en la cuestión reactiva, pero no solamente a nivel federal, en la Policía Nacional, sino también en el resto de las policías. Pero lo más importante sería también el enfoque de la cuestión preventiva y trabajar de manera general en la prevención primaria, antes de que suceda el delito, antes de que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes sean cooptados por el crimen organizado y se involucren dentro de estas actividades. Es un problema bien, bien complejo. En el caso del gobierno actualmente ha apostado mucho a los programas sociales en el sentido de apoyar con becas económicas a jóvenes, apoyar con becas a sectores vulnerables, pero cuando hacemos un análisis de cómo se encuentra y quiénes están involucrados en el narcotráfico o en las organizaciones delictuales en México, pues nos damos cuenta de que no solamente es este sector de la población que se ha estigmatizado por parte, pues desde los teóricos hasta la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontramos que también un detonante para la criminalidad no solamente se encuentra donde confluyen estos factores de pobreza, desigualdad. Si bien sí son un punto muy importante, pero tenemos también criminales de cuello blanco que están también incluso involucrados dentro de de estas mafias. Entonces es un trabajo bien, bien complejo que no, en un sexenio no se va a terminar, pero yo creo que aquí lo que principalmente falta es acuerdo entre las fuerzas políticas. Acuerdo entre las fuerzas políticas de trabajar en conjunto y no de mantener una pugna constante como lamentablemente hemos visto en México ya desde hace muchos años. Y que también trabajen de manera coordinada, no solamente los distintos poderes. En México, pues tenemos el sistema presidencialista y este sistema en sus orígenes aborda justamente a un equilibrio entre poderes. Y sobre todo aquí hace muchísima falta que el poder legislativo también, también trabaje de manera coordinada y en beneficio de sus representantes. Es otro de los problemas que hemos tenido en México en el sentido de que muchísimas veces el legislativo tiende a ser un brazo del Ejecutivo, ¿sí? Digamos, un sellador de estampas que solamente aprueba las iniciativas del gobierno en turno si es que se tiene una mayoría, obviamente, de diputados o de senadores dentro de las cámaras respectivas, ¿sí? Correspondientes a lo que es el gobierno y el partido del gobierno en turno. Entonces, aquí se trata de voluntad política, pero me parece también importante la cuestión de la participación ciudadana. En México todavía son muy pocos actores de la sociedad civil que se organizan justamente para crear asociaciones que sean de beneficios para problemas de la comunidad. Y regreso nuevamente a lo que comentaba en el sentido de que en los últimos años en México se ha visto un deterioro del tejido social, una atomización de los actores, ya no hablamos con nuestros vecinos, y esto también no es un buen punto para lo que serían aquellos trabajos que vienen desde el gobierno. Con esto planteo una perspectiva más allá de trabajar de manera descoordinada y pasar a un punto que políticas públicas conocemos como gobernanza, en el cual gobierno y sociedad tienen que trabajar de manera conjunta. La criminalidad en México, la violencia
que se presenta en México. Estos grados de violencia no se pueden ya trabajar de manera descoordinada, desde una sola esfera. Y de ahí, por ejemplo, este hartazgo, y esto que mencionas, Andrés, de esos movimientos que se han presentado, como las autodefensas en el estado de Michoacán en años pasados, en donde, bueno, la gente ya está harta, ¿sí? Ya está harta de lo que es justamente la inseguridad, y trata de tomar la justicia por sus propias manos, ¿sí? También en esta situación, esto tampoco sería lo más adecuado. Aquí lo principal es que se trabaje para lo que es la prevención, es decir, que no nos alcance esta inseguridad. Lamentablemente en México se empezó a trabajar más en materia de seguridad hasta años recientes. Me atrevería a decir que hasta el último sexenio de los gobiernos priistas, el llamado periodo autoritario del Partido Único en México, es que se empezó a profesionalizar la seguridad pública en nuestro país. Y a partir de ahí, bueno, se han venido realizando una serie de acciones bajo esta constante, en el sentido de hacer cambiar con respecto al partido político que se encuentre en turno. Entonces, es un problema bien complejo, es un problema que no se va a resolver en un sexenio, y es un problema que tenemos que, me parece, que trabajar todos unidos. Gracias, Edith. No sé si, Alejandro, quieres agregar algo más. No, solamente para cerrar, plantear de que a partir del concepto que nos mostraba Edith, que es el de gobernanza, plantear de que la estructura social en Chile, más que despertar, están pidiendo nuevas formas de relacionarse con el Estado. Y por lo tanto, esta lógica apela también a que el Estado tiene que entender de que hay canales que por mucho tiempo actuaron desde lo consuetudinario, pero de que hoy ya no sirven. Por lo tanto, esa misma capacidad que tiene el Estado reflexiva para poder, en algún caso, reprimir, esa misma capacidad de reflexión tiene que ponerla para la construcción de puentes y la construcción de caminos que sean capaces de llevar a los ciudadanos a la toma consciente del poder, ¿no? Cuando digo de poder, no digo tomarse el Estado, sino que justamente ratificar el rol del ciudadano, ¿no? El sujeto que tiene derechos y tiene deberes también. Por lo tanto, acá la invitación entonces es, o más que la invitación, ¿no? lo que queda patente, es que a partir de las nuevas generaciones, y lo planteo así, porque justamente es a partir de la generación pingüina que en Chile se empieza a activar nuevamente los movimientos sociales, y por lo tanto se empieza a hablar de violencia social como un fenómeno, es que hay que tener en consideración de que el Estado, si quiere seguir avanzando, tiene que despatologizar la conducta en la cual los sujetos están reclamando, dado que justamente esa reflexividad que el Estado tenía por mucho tiempo de entregar a gotas, de entender que la realidad se construía desde los profesionales, de evitar tocar ciertos temas, de vedar ciertos temas, hoy ya es imposible, dado que los ciudadanos están bastante empoderados, y lo que exigen justamente hoy día es entender de que si bien existe un Estado que está en todas partes, ese Estado tiene que entender de que no se entiende de la misma manera en todas partes, ni tampoco en todas partes puede actuar de igual manera. Ese es el concepto, por lo tanto, de la equidad. Si bien existen políticas públicas, lo que se está pidiendo ahora es que éstas sean capaces de poder responder a todas las inherencias de cada sector donde lleguen estas, y no se entiendan bajo la antigua promesa y la antigua estrategia de la universalidad, ¿no? Es decir, de que reglas generales se aplican a rajatabla, y que por lo tanto aquel que no calza significa que no es que la regla esté mal, sino que justamente el problema es el sujeto. La gente se cansó justamente de sentir de que cuando uno reclamaba frente a instancias que no calzaban con las necesidades, era uno el problema. Y por lo tanto eso nos lleva a plantear de que hoy por hoy las nuevas generaciones están exigiendo mucho más al Estado, no tan solo porque crean que el Estado les debe algo, sino porque justamente ellos nacen con el germen de ser parte del Estado y creerse Estado, ¿no? Es que hoy día los jóvenes y las nuevas generaciones ponen en tela de juicio del Estado, no es que en alguna medida estén actuando desde la anarquía, ni actuando de los postulados de Bakunin, por dar alguna denominación, ¿no? Sino que lo que están pidiendo justamente
y dejan en conciencia es que ellos son la célula elemental y base de la cual se eniesta el Estado, que por mucho tiempo se planteó como algo ajeno a los sujetos, de que hoy por hoy justamente nace y los sujetos sienten que nace a partir de ellos. Eso. Alejandro, Edith, muchas gracias. Nos encontramos en este pequeño espacio. Agradecerte, Edith, por la diferencia horaria también, que significa, ¿cierto?, también adaptar la jornada. Agradecerle a Alejandro también desde Rancagua. Sabemos que estamos en distanciamiento social, lo que hace, o distanciamiento físico, porque estamos muy cerca socialmente a través de estas redes, lo que hace difícil concordar los tiempos. Pero esta ha sido una actividad que yo creo que ha aportado un debate que no acaba acá. Hemos hablado de muchas cosas: instituciones, democracia, derechos humanos, sociología de masa, el fenómeno de la violencia. Agradecerles solamente, pedir que nos cuenten cuál es la actividad que tienen en conjunto en la universidad próximamente, para que podamos también incentivar la participación. Entiendo que es la primera semana de octubre, Alejandro. Bueno, quizá Edith podría explicar mejor, dado que ya está coordinando la actividad. Así que le pediría a Edith que pudiese hablar, pudiese entregar también más información. Sí, sí, claro. Bueno, en estos momentos estamos justamente difundiendo acá en nuestra universidad y bueno, no solamente en nuestra universidad, porque a través de las redes sociales pueda llegar esta invitación prácticamente a todo el país y a otros países. Y con gusto decirles que el 3, el 10 y el 17 de octubre vamos a tener el curso Prisionización y Subcultura Carcelaria del doctor Romero Miranda, y del cual, bueno, pues ya tenemos registro de muchas personas y lo digo con gusto, no solamente son estudiantes de la facultad, también tenemos por ahí invitados de otros países que están interesados, y entonces también aquí mismo, pues no sé si nos permitan compartir la liga, a lo mejor para que pudieran también estudiantes de la República, ¿sí?, de la Universidad de la República, poder incorporarse al curso del doctor Alejandro Romero. Si quieren, ¿cómo la pudiéramos compartir, Andrés? O en la página, quizá, en la página de Facebook de la universidad, ¿sí? Quizá por ahí poder compartir lo que sería el cartel para quienes estuvieran interesados también allá en Chile de incorporarse a este ejercicio, pues son bienvenidos. Comentarles también que estamos trabajando en la publicación de un libro denominado Retos de la Seguridad Pública en el Contexto Global, del cual el doctor Romero pues también aborda un tema justamente relacionado con este tópico que abordamos el día de hoy, que es la violencia social. Y tenemos también la intención en el mes de noviembre de pues acudir por allá, una servidora, de conocer la Universidad de la República, de poder tener contacto con la comunidad estudiantil, con la comunidad académica de Chile, poder realizar redes. La intención, lamentablemente la pandemia vino a truncar muchos proyectos, pero bueno, no tenemos que quedarnos de brazos cruzados, y la intención es concretar lo que es un convenio de colaboración para que estudiantes de acá de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México puedan acudir a realizar estancias en su universidad, y que también estudiantes chilenos del área de psicología, del área del derecho, que son, sé que son quienes están interesados en estos tópicos relacionados con la criminología, pudieran también venir acá a México a involucrarse en los trabajos. Entonces, Andrés, pues yo agradecerles esta oportunidad de poder estar aquí. Esperemos que no sea la primera, pues ni la última. Nos veremos por allá muy pronto y pues felicitarlos por estos 32 años de la Universidad de la República. Muchas gracias, Edith. Te vamos a cobrar la palabra. Sabemos que el trabajo que están haciendo con Alejandro ya hace un tiempo está dando frutos y está permitiendo justamente esta movilidad y estos encuentros. Agradecerte, Alejandro, también por la disposición de poner en común esta actividad propia del PIAT dentro del marco de los 32 años. Y agradecerle a todos los que nos han visto y a todos los que ya están señalando que están muy interesados en el curso que está mencionando, Edith.
que vamos a hacer llegar la información, que la vamos a poner en la página de la universidad para que todo el mundo conozca y pueda enlazarse y conectarse a esa actividad. Esto fue un conversatorio acerca de violencia social, 32 años de Universidad de la República, laica, pluralista y tolerante. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias.